Quisiera leer, hermanos, dos versos. Uno está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 2. Y leamos directamente versículo 21 del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 21. Dice así: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué era esto que el Señor había dicho? Si los hermanos recuerdan y leen unos versos que están ahí atrás, sé que los hermanos los tienen presentes, dice que los discípulos le mostraban al Señor los edificios que había en Jerusalén, y entre esos el templo, ¿sí? El gran templo que había sido construido, que era el centro de Jerusalén, era, digámoslo así, la esencia misma de Israel, era ese templo, ¿cierto? Porque en ese templo descansaba, digámoslo así, su confianza como pueblo, ¿sí? Representaba, vamos a decirlo así, también su orgullo como nación, ¿sí? Porque ellos entendían haber recibido de parte de Dios la construcción por medio de Moisés, de David, ¿cierto?, en su momento, y de Salomón, y por eso ellos descansaban y tenían, digámoslo así, ese gran aprecio por ese templo. Y entonces, cuando le estaban mostrando esas cosas, digamos, ese templo al Señor Jesús, el Señor Jesús les dijo algo que salía como del contexto de ellos. El Señor les dijo que destruyeran ese templo, ¿sí? Entonces, para eso ellos les llamó mucho la atención, como el Señor decía, también el Señor siendo judío de nacimiento, como alguien podría decir que había que destruir el templo, o que lo destruyeran, ¿sí? Porque eso, digámoslo así, como que reñía un poco con lo que en su pensamiento, en personas naturales, y no solamente naturales, sino también como personas que amaban la ley de Dios, ¿cierto? Pues por lo tanto también amaban el templo, porque ese templo estaba en la Escritura y estaba en la palabra. Entonces, para ellos era como desconcertante esto. Tampoco era que lo entendían bien, solo lo llegaron a entender después que el Señor resucitó, porque después de que el Señor resucitó fue que Él pudo enviar su Espíritu. Y entonces cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esto, y el apóstol Juan seguramente se acordaba de esta escena tan particular que tuvieron con el Señor, él se acordó de esto que había sucedido, como el Señor en alguna oportunidad le dijeron: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, ¿sí? Entonces cuando aquí dice este verso, más él hablaba del templo de su cuerpo, ¿cierto? Entonces, después de que el Señor resucitó, fue que ellos pudieron comprender esto. Si bien el verso se escribe aquí, este verso fue algo que el Espíritu Santo tuvo que revelar después al apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan estaba en este momento, él no entendía bien las palabras del Señor, pero después que él resucitó pudieron entender algo, ¿cierto? Entonces ahí dice así, dice: y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ¿qué fue lo que ellos creyeron en cuanto a la palabra del Señor? Y creyeron a las Escrituras. Fíjese que en las Escrituras era justamente que se decía, o que hablaba acerca de la edificación, cómo había sido inspirada por medio de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí nos podemos dar cuenta que había algo que todavía en su corazón no había sido revelado aún de la misma Escritura, y era que ese templo, ¿cierto?, no era algo que el Señor estuviera edificando solamente en un aspecto externo, exterior, ¿sí?, sino que había algo que ese templo estaba simbolizando, y que ese templo tenía que ver con el mismo Señor Jesús, ¿cierto?
Y en cuanto a lo exterior, los apóstoles entendieron, empezaron a comprender cómo la obra que el Señor iba a hacer y que la obra de la cual hablaban las Escrituras era una obra no externa, sino era una obra más profunda, que era una obra en el corazón. ¿Sí? Eso habló el Señor en esta oportunidad. Vamos entonces, hermanos, más adelante ahora, en la epístola a los Efesios, de Pablo a los Efesios, a leer otro pasaje. Efesios ahora, en el capítulo 1. Entonces, el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 23, leámoslo. Dice así: la cual, y cuando está hablando aquí acerca de la cual, se está refiriendo a la iglesia, ¿cierto? Por el versículo inmediatamente anterior nos damos cuenta de esto. Dice la cual, o sea, la iglesia, dice Pablo. La iglesia es su cuerpo. Dejemos por el momento hasta ahí, está esa coma. La iglesia es su cuerpo. Entonces fíjense, hermanos, que desde el Evangelio de Juan, donde el Señor hizo esa revelación, para nosotros hoy día, por toda la Escritura, por toda la riqueza y por la historia de la iglesia, para nosotros es, digámoslo así, casi inmediato, casi, incluso podríamos decir casi obvio, ¿cierto? Para nosotros hoy decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos un momento al Evangelio de Juan y nos ponemos en las circunstancias, allá en esa cena donde está el Señor con los discípulos y les dice, este templo hay que destruirlo, se va a destruir, o destruyan ese templo. Y después ellos quedaron ahí en ese suspenso. Después vino una revelación del Espíritu a los apóstoles. Recordemos que en esa ocasión el Señor estaba con sus discípulos, con sus apóstoles. Y hasta que el Señor resucita, porque ustedes recordarán, hermanos, que cuando el Señor resucita, Él pasa buen tiempo con los discípulos, con los apóstoles, abriéndoles las Escrituras, mostrándoles todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Señor Jesús, de su obra y demás. Entonces, después que Él resucita, es que los apóstoles entienden, cuando el Señor hablaba acerca de que Él iba a reconstruir ese templo que había que, en cuanto a lo físico, destruirlo, desbaratarlo, quitar nuestros ojos de lo externo, ¿cierto? Y que lo iba a reedificar en 3 días. Él estaba hablando acerca de su cuerpo, ¿cierto? De su cuerpo. Es más, dice ahí el versículo de Juan, del templo de su cuerpo. Y él empieza a relacionar el templo y el cuerpo del Señor. El templo del Señor con su mismo cuerpo, ¿cierto? Así que los apóstoles, por revelación del Espíritu Santo, son quienes empiezan a comprender lo que empieza el Señor Jesús a decir acerca de la edificación del templo, que es su cuerpo. Más adelante, el Señor, por allá en la última oportunidad que Él tuvo para compartir la cena con sus discípulos, Él vuelve a referirse a ese asunto del cuerpo. Él le dice, este es mi cuerpo, señalando el pan, que por vosotros es partido, ¿sí? Y el que come mi cuerpo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, ¿sí? Entonces, otra vez el Señor vuelve a mencionar algo que en su momento podría ser un misterio para los discípulos. De hecho, ahí en Juan 6 se da uno cuenta claramente que realmente cuando el Señor hablaba acerca de su cuerpo era un misterio, ¿cierto? Cómo que éste puede darnos a comer su carne y a beber su sangre, ¿cierto? Y dice que de ahí en adelante la mayoría de las personas que le seguían o que se decían seguidores del Señor ya no le siguieron más. ¿Cuándo? Cuando Él empezó a hablar acerca de algo que era más profundo, algo que su pensamiento no alcanzaban ellos a comprender de una manera tan clara, cuando Él empezó a hablar acerca de su cuerpo, de su obra que iba
que su cuerpo era el maná que había descendido del cielo y que teníamos que comer de ese pan y de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, esto empezó a ser revelado, hermanos, por medio de su espíritu en los discípulos que habían escuchado del Señor mismo. La palabra misma de boca del Señor era quien les había dicho a los hermanos, a los discípulos, a los apóstoles inicialmente, que ese pan era su cuerpo, que el templo que había que destruir y que había que reedificar se refería también a su cuerpo, ¿cierto? Para cuando el apóstol Pablo escribe la carta, la epístola a los Efesios, ya el Espíritu Santo ha hecho un trabajo de revelación más profunda, empezando desde los apóstoles. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que el Señor había orado en Juan, en el Evangelio de Juan, diciéndole: Padre, no te pido solo por estos, se refería a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos? O sea que ya para cuando el apóstol Pablo está escribiendo acá, ¿cierto?, ya había una revelación que los apóstoles habían masticado más, habían, digámoslo así, procesado más por el Espíritu Santo que ahora moraba en sus corazones. Y al Señor había resucitado, y todas estas cosas el Espíritu Santo empezaba a aclararlas un poco más en el corazón de sus discípulos, de sus apóstoles, que habían escuchado de boca del Señor mismo este misterio acerca de su cuerpo, del templo, de que su cuerpo es el templo, que su cuerpo hay que comerlo y hay que beberlo para tener vida, ¿sí? Entonces llegamos a ese verso de Efesios que acabamos de leer, a la mitad, digámoslo así, de ese versículo. Y dice así ya el apóstol Pablo, con mucha claridad, con mucha nitidez del Espíritu, habiendo el Señor ya procesado esto en el corazón de los apóstoles y aún de los que habían creído en Él por la palabra de los apóstoles, de los cuales el mismo Pablo había ya sido, digámoslo así, un creyente por ese fluir del Espíritu. Y dice entonces el verso que acabamos de leer: la iglesia es su cuerpo. Hermanos, esa pequeña frase que dice ahí el apóstol Pablo, ¿sí?, es la revelación mayor que nosotros podemos tener acerca de la iglesia. La Biblia habla muchas cosas acerca de la iglesia. Son muchos los versículos que hablan acerca de la iglesia. Los hermanos mismos ya conocerán y seguramente vienen a nuestra mente muchísimos pasajes de los cuales nos habla el Señor por su palabra acerca de la iglesia. Nos dice muchas cosas el Señor acerca de su iglesia. Pero tal vez si nosotros pudiéramos, digámoslo así, poner en orden los versos, ¿cierto?, hermenéuticamente, de una manera correcta, podríamos decir que este verso sustenta todos los demás versos que nos habla el Señor acerca de la iglesia. Sin este versículo, ¿sí?, sin este pequeño versículo, hermanos, todos los demás versos que hablan acerca de la iglesia quedarían vacíos. Todo lo que la Biblia dice acerca de la iglesia es verdad. Todo lo que dice la Biblia acerca de la iglesia es preciosísimo, ¿cierto? Todo es inspirado por el Señor, todo es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Cada pequeño verso, y específicamente los que hablan acerca de la iglesia del Señor. Pero este versículo, hermanos, es quien le da llenura a toda la demás inspiración acerca de la iglesia. ¿Sí? Si a nosotros hoy, como hijos del Señor, incluso se nos pidiera a nosotros decir qué es la iglesia, ¿sí?, ¿cómo definiríamos nosotros la iglesia? De pronto tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas podríamos nosotros explicar, ¿cierto? Porque la Biblia es muy rica en ese aspecto acerca de lo que dice acerca de la iglesia. Pero, nuevamente, tendríamos que decir que quien le da llenura, complemento, sustento a todos los demás aspectos que la Biblia menciona de la iglesia es este pequeño verso. Que la iglesia sea el cuerpo del Señor es algo que solamente el Espíritu Santo puede revelar, puede desarrollar en nuestro interior.
si uno se da cuenta, casi todos los demás aspectos que el Señor habla acerca de la iglesia pueden ser fácilmente, entre comillas ese fácilmente, pero pueden ser comprendidos o interpretados por el intelecto, por nuestro raciocinio humano, ¿sí? Pero hay una revelación acerca de la iglesia, de la cual solamente el Espíritu Santo puede hacernos entender, puede hacernos percibir, puede aclararnos. Y ese aspecto es que la iglesia es su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Por qué el Señor utiliza esa revelación respecto a la iglesia? Claro que el Señor utiliza otros aspectos para hablar acerca de su iglesia. Por ejemplo, dice que su iglesia es la casa, es su templo, ¿cierto? También lo dice. Eso rápidamente nos hace comprender, porque para nosotros la parte de la casa es algo más visible, ¿cierto? Es una edificación que puede verse cuando relacionamos la iglesia con una casa, con la casa de Dios, pues de pronto rápidamente podemos nosotros decir algunos aspectos que entendemos. Pero aún así, ese aspecto de la casa, de la iglesia como la casa de Dios, descansa sobre la revelación de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Más aún, podríamos decir que, por ejemplo, en Romanos, cuando Pablo empieza a hablar, Pablo, el mismo escritor de la epístola que a los Efesios, él empieza a hablar acerca de la iglesia como el cuerpo, ¿cierto? Como un cuerpo. Empieza a decir que la iglesia tiene muchos miembros, ¿cierto? Y que todos unos están unidos con otros, ¿cierto? Pero ese aspecto del cuerpo, ¿cierto? En lo funcional, aún ese aspecto del cuerpo en lo funcional, todavía descansa en algo más profundo, que es que la iglesia es el cuerpo, pero no solamente un cuerpo, no solamente Pablo está figurando un cuerpo por darle alguna manera, digámoslo así, externa a lo que es la iglesia, sino que cuando Pablo dice que la iglesia es un cuerpo, no solamente dice que la iglesia es un cuerpo, dice que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la cual es su cuerpo. Él venía diciendo aquí que Él es la cabeza del cuerpo. O sea que la iglesia no solamente es que se comporte como un cuerpo, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿qué podríamos decir que contiene esa realidad, ¿cierto? ¿Por qué el Señor figura su iglesia? ¿Por qué el Señor habla de su iglesia como su cuerpo al mismo tiempo? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cierto? Cuando la Biblia, hermanos, por el Espíritu Santo nos muestra, nos revela que el Señor quiso expresar de su iglesia que era su cuerpo, ¿sí? Nos está mostrando el aspecto vital, el aspecto vivo que contiene la iglesia. Todos los demás aspectos descansan en que la iglesia es algo vivo. Vamos a dejar ese algo por el momento entre paréntesis. La iglesia es un organismo vivo. Por eso cuando el Señor habla de su iglesia como un cuerpo, le está introduciendo en la iglesia la vitalidad, la vida, ¿cierto? La iglesia no es algo que podamos fabricar de afuera hacia adentro con nuestras propias manos, porque la iglesia en sí misma contiene una vida, ¿cierto? Y esa vida, ahí donde empezamos a hablar acerca no solamente de un cuerpo, sino del de Cristo. Cuando decimos que la iglesia es el cuerpo y decimos que el cuerpo en sí nos está mostrando que hay una vida, ¿cierto? Ahora esa vida dice que es la vida de Cristo. La iglesia no posee cualquier tipo de vida en sí misma, sino que la iglesia posee dentro de ella la misma vida que contenía el Señor. La vitalidad del Señor está contenida en la iglesia, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la iglesia contenga esa vida, ¿cierto? Que la iglesia, como decíamos, no es algo inerte, no es algo externo. Por eso el Señor, cuando estaba allá en Juan, por eso recordábamos ese versículo donde el Señor decía, destruyan este.
y edifiquemos uno en 3 días. Y él hablaba de su cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? De su cuerpo mismo en su primera persona, digámoslo así, ¿cierto? Quiere decir que el cuerpo del Señor, ¿cierto? El de Él, no estamos hablando el de la iglesia, que es también, pero cuando Él dice que es mi cuerpo, el Señor está hablando de algo que Él tiene, que es su cuerpo, su propio cuerpo, el cuerpo que estuvo del Señor aquí en la tierra, con el que Él dio testimonio, el cuerpo que a Él le dio la humanidad, ¿cierto? Él se hizo hombre, Él tomó cuerpo, tomó esencia humana, 100% humana. Y en ese cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo que estuvo aquí en la tierra durante días, en ese cuerpo Él dio un testimonio, la vida que había en Él, ¿cierto? Él dio un testimonio. Para eso es el cuerpo es para dar un testimonio. El cuerpo, digámoslo así, tiene 2 aspectos. Por un aspecto, tiene un aspecto de vitalidad, digámoslo así, orgánica, que quiere decir que la sangre que fluye, ¿cierto?, es la de esta persona. Como él dice aquí, yo soy la cabeza y yo tengo un cuerpo, ¿cierto? Y la cabeza identifica su propio cuerpo porque vitalmente están pegadas al mismo fluir de la misma vida, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿por qué podemos decir cada uno de nosotros que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio cuerpo? ¿Por qué? Porque la vida que fluye es la que pasa por cada uno de nuestros miembros y es nuestro propio cuerpo. Yo puedo decir de mí mismo, en lo humano, este es mi cuerpo, ¿cierto? Aquí mi hermano Juan Pita dirá, bueno, este es mi cuerpo. ¿Por qué el cuerpo de Juan Pablo es el de Juan Pablo y por qué el mío es mi cuerpo? Porque en cada uno, ¿cierto?, estamos interconectados, ¿cierto? Y nos hace tener esa identidad de persona, de cuerpo, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús dice de la iglesia que es su cuerpo, está implicado ese primer aspecto, ¿cierto?, orgánico, que quiere decir que por nosotros fluye la misma vida, la misma sangre que fluye por el Señor es la que nos hace hoy tener esa identidad de cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo porque por nosotros hemos sido rociados con la misma sangre que fluye de Él, ¿cierto? Contenemos esa misma vitalidad, ¿cierto? Es algo que ya es algo que está en nosotros. Por la iglesia fluye, digámoslo así, la sangre que fluyó del costado del Señor Jesús, ¿cierto? Por eso la iglesia, hermanos, descansa sobre esa base objetiva, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo porque fluye por nosotros la misma vida del Señor Jesús, la misma vida, la misma sangre que nos cubrió, ¿cierto? Pero por otro lado, también el ser el cuerpo quiere decir que representa lo que la persona es, ¿sí? Mi cuerpo, ¿cierto? Lo que yo hago con mi cuerpo expresa lo que hay en mi voluntad, ¿sí? Empezamos a hablar de digámoslo así, del alma, de la psicología de la persona. Tendríamos que decir del carácter de la persona, ¿cierto? Por eso lo que hace distinto mi cuerpo del cuerpo de un hermano no es solamente el contenido orgánico que hay, sino también la expresión que el cuerpo da de cada persona individualmente, ¿sí? Por eso cada cuerpo, cada persona tiene un carácter, tiene una esencia de persona, de ser, ¿cierto? Y entonces, eso mismo también está implícito en esa revelación de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no solamente por algo imputado, digámoslo así, que estamos unidos todos por la misma sangre, por el mismo contenido que nos da la vida, sino que además el Señor en su iglesia quiere representarse, ¿sí? Quiere operar de acuerdo a su carácter. O sea que esa vitalidad que tiene la iglesia de haber sido unida a la misma sangre del Cordero, ¿cierto? Ahora esa sangre también nos hace tener y transmitir la representatividad del carácter del Señor. Para eso es el cuerpo, ¿cierto? Para representar el carácter de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ahí en el Evangelio de Juan, que nos dice, Él decía, mire, lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo,
¿cierto? Lo que él hablaba, lo hablaba con su cuerpo, con su propia boca, con su propia voz. Lo que él hacía, lo hacía con su cuerpo, ¿cierto? Los milagros que él hacía, los hacía cuando él oraba y bendecía, alzaba sus manos, ¿cierto? Él se movía, caminaba, ¿cierto? Y él dice que eso él lo hacía no por su propia voluntad, no representándose a sí mismo, sino que él decía, todo lo que veo hacer yo a mi Padre, eso es lo que yo hablo. Todo lo que veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago, ¿cierto? Así que con el cuerpo, con su propio cuerpo, el Señor representaba lo que Dios le daba a él, lo que Dios le mostraba, lo que Dios le anticipaba, ¿cierto? De esa misma manera, entonces, la iglesia también, hermanos, también contiene esa realidad en sí misma. La iglesia tiene que representar el carácter de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Esos dos aspectos tienen que desarrollarse en la iglesia. Por un lado, saber que somos comprados con la sangre del Señor y eso nos hace ser partícipes de su cuerpo. Y por otro lado, saber que ese cuerpo va a expresar un carácter que es el carácter del Hijo de Dios, que es el carácter del Señor Jesús, el carácter de Cristo, ¿cierto? Por eso, la iglesia tiene que contener estos dos aspectos. Para que la iglesia sea, digámoslo así, tenga la realidad de ser su cuerpo, primero tiene que ser unida a Él, ¿cierto? Eso es por medio de la fe, una sola vez y para siempre. Y por otro lado, tiene que representar entonces lo que esa vitalidad en ella misma produce, ¿sí? Cuando el Señor empieza a hablar, hermanos, acerca de que la iglesia es el cuerpo, vamos otra vez a repasarlo por ahí. Como decimos, implica que hay una vida, ¿cierto? Es el aspecto vital de lo que es la obra del Señor. Si nosotros quitamos ese aspecto de la iglesia sería algo muerto, la iglesia sería algo humano, ¿cierto? La iglesia sería algo artificial, algo que podríamos fabricar nosotros mismos. Cuando el Señor habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, introduce algo vivo en la iglesia. Quiere decir que la iglesia tiene vida interior, tiene vida en ella. Y esa vida es la vida de Cristo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que la iglesia sea viva? Que la iglesia tenga vitalidad. ¿Qué es algo vivo? ¿Cierto? ¿Qué es algo que tiene vida? Algo que tiene vida es algo que se desarrolla porque tiene en sí misma la capacidad de desarrollarse, de crecer, de madurar, de desenvolverse hasta la esencia de la vida que tiene contenida en sí misma. Pongamos, por ejemplo, tomemos como ejemplo la vida vegetal, digámoslo así, que el Señor usó muchas veces como parábolas, ¿cierto? Para enseñarnos de una manera más didáctica, que pudiéramos comprender ese aspecto vital. El Señor, por ejemplo, dijo en alguna oportunidad que el reino de los cielos era como una semilla que era sembrada, ¿cierto? Que se ponía en tierra y que esa semilla crecía, que primero era como hierba, después crecía más grande hasta que fuera espiga y finalmente cuando el grano estaba maduro, ¿cierto? O sea que iba a llevar fruto, ¿sí? Hay algo precioso que está escondido, que me recuerdo en esta oportunidad de esa parábola. Dice el Señor que cuando la semilla fue sembrada, dice que el reino de los cielos es como cuando alguien sembró esa semilla y dice del sembrador, ¿cierto? Son varias parábolas, pero dice en una de estas parábolas que el sembrador sin que él sepa cómo. ¿Sí recuerdan mis hermanos en esa oportunidad esa parábola? Sin que él sepa cómo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que como la semilla tiene vida en sí misma, ¿cierto? No necesitamos previamente nosotros saber con el intelecto, saber con nuestra mente natural y humana, cómo es que esa vida va a producir vida. Porque no va a producir la semilla, no va a crecer porque nosotros sepamos cómo crece.
La semilla crece por una razón, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque tiene vida en sí misma, ¿cierto? Porque tiene vida en sí misma, es que crece. La vida tiene esa propiedad. La vida se contiene en sí misma y la vida empieza a desarrollarse sin que nosotros necesariamente tengamos que saber cómo. Más bien lo que sucede es que después de haberla visto crecer, ¿cierto? Después de haberla visto florecer, después de muchas veces haber observado el proceso, vamos a decir así, normal, natural que tiene esa vida, con el tiempo, con mucho tiempo de observarlo y de darle permiso a esa vida, empezamos a comprender. ¿Sí? Empezamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la vida que contiene cada semilla? Vamos a decirlo así. Mis hermanos recuerdan alguna oportunidad en el colegio que nos ponían a hacer un frijolito, ¿cierto? Un maicito, ¿cierto? Lo poníamos en un vasito así pequeñito, ¿cierto? De tierra y lo dejábamos ahí, ¿sí? Y no sé, seguramente la primera vez pensemos que no era la primera vez que vamos a ver qué pasa con ese experimento, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué será esto tan extraño que va a suceder acá? ¿Qué es lo que va a pasar, cierto? Podríamos decir, nosotros no sabíamos cuando éramos niños, pero nos dimos cuenta que empieza realmente ahí, de ese proceso tan extraño, ¿cierto? Para nosotros, ¿quién podría explicarlo cuando hacíamos el experimento? No sé, solo sé, ¿cierto? Que ahí empezó a crecer la semilla y que eso tiene vida, que más adelante produjo más mazorcas y más granos y empieza eso a multiplicarse, y si volvemos a sembrar ese mismo grano, adivinen que va a volver a salir. La misma vida que se va produciendo, ¿cierto? Probablemente no podíamos entender bien, explicarlo bien, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué al sembrar ese granito ahí debajo de la tierra, por qué gracia se produce eso? Pues tendríamos que decir, por gracia, ¿cierto? Claro que tiene detrás una inteligencia. De pronto aquí nuestros hermanos que han estudiado más la química a profundidad, pues seguramente, ¿cierto? Claro que eso tiene una razón de ser. Pero lo que hicimos nosotros fue primero ver la realidad de esa vida y sí con el tiempo llegar a entender lo que es una bendición. ¿Cierto, hermanos? Que es una bendición. Poderlo entender después. Pero eso no es real porque nosotros lo entendamos. Primero está la vida, ¿sí? Recuerdan, hermanos, alguna persona también que le pasó más o menos lo mismo, ¿no? A él le dijeron, él era ciego y el Señor lo sanó. Entonces le dijeron, bueno, ¿cómo es que ese que lo sanó, cómo? Él dice, yo no sé. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Cierto? Bueno, ¿por qué? Porque esa es la vida, ¿cierto? La vida no necesita de un argumento exterior, de un argumento externo. La vida no necesita de nuestra intervención humana externa. Más bien lo que necesita muchas veces la vida para que ella se pueda ir expresando de una manera natural es que no haya una intervención en ese proceso que ella tiene por sí misma natural, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos que la matica de maíz crezca rápido y tener las mazorcas para comernos las mazorcas asadas, ¿cierto? Pero imagínense cuando la matica tiene un mes, ¿cierto? Uno dice, ay, todavía le falta, todavía no le veo muchos granitos, vamos a hacer que crezca un poquito. Entonces, no sé qué se nos ocurre, jalar la matica para arriba, a ver si con esa ayudita de pronto la matica crece más rápido, ¿cierto? Y lo que hacemos es que un daño, ¿cierto? Porque desprendemos de la raíz su fuente, porque a veces no entendemos que ese proceso es un proceso que lleva una vida en sí misma y se va desarrollando en la medida que la vida misma va creciendo, sin que nadie tenga que estorbarle, ella va a ir creciendo. Incluso a veces al estorbo la vida misma tiene la capacidad de defenderse, digámoslo así, de ese estorbo. Yo recuerdo, no sé si los hermanos después les pusieron ese experimento después el del pocillito, que era meter ahora otra, pero en medio de una caja de cartón oscura, ¿sí?
y hacerle una ventanita por un lado, incluso por un lado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué empezaba a pasar? Fíjese esa dificultad. Antes habíamos visto la matica crecer, ¿cierto? En el vasito, y ¡ay, qué lindo! Ya al mesecito ya estaba súper verde así, pero ahora metida dentro de una caja de cartón, ¿cierto? Con un huequito por un lado. ¿Y sabe qué pasaba? ¿Se acuerdan, mis hermanos, qué pasaba? La mata, hermano, no sé cómo, hacía y se torcía buscando la luz a salir por ese pequeño huequito que le habíamos puesto, ¿cierto? Fíjese cómo la vida aún es capaz de ir resolviendo las dificultades que se presentan por el camino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una vida, tiene un contenido interior y ese contenido se va desarrollando de una manera muy natural, ¿sí? Pues hermanos, la iglesia tiene una vida que es la de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos este principio de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ay, hermanos, ¿no le parece que como que de cierta manera debe llegar un reposo a nuestro corazón, un descanso en nuestro corazón, una alegría a nuestro corazón? Señor, tenemos tu vida en medio nuestro y tu vida tiene un desarrollo que nadie lo va a poder interrumpir. Aún nosotros, si metiésemos nuestra mano, aún la vida del Señor es capaz de resolver ese problemita que cuando nosotros metemos la mano causamos, ¿cierto? Y por eso uno ve como el apóstol Pablo, ¿cierto? Decía el apóstol Pablo, no alguien sin entendimiento, sino el apóstol Pablo. Él decía, mire, unos podemos regar, ¿cierto? Otros pueden arar, otros pueden sembrar, pero había una cosa que nadie podía hacer, ni a Pablo, ni a Apolos, ni Cefas, nadie. ¿Y qué era eso? El crecimiento, porque ¿sabe quién puede dar el crecimiento? Solo Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida que hay en la iglesia es la vida de Dios, es la vida de Cristo. ¿No le parece eso preciosísimo, hermano? Que podamos nosotros descansar de todo nuestro puje, digámoslo así, humano, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Porque nosotros con las manos podríamos hacer muchas cosas externas, pero sin la vitalidad por dentro, ¿sí? ¿O no es así lo que hoy día nosotros vemos? Usted va a cualquier ciudad y si uno va, por ejemplo, a otros países, por ejemplo a Europa, de donde nos llegó a nosotros, gracias al Señor, el mismo Evangelio, y uno ve esos grandes templos, grandes obras, grandísimos cuadros, que millones de personas hacen fila para ver una pintura del apóstol Juan en un templo que tiene un nombre de un apóstol, ¿cierto? Pero ¿eso tendrá la vida de Dios? No, hermano. ¿Sabe qué pasa con ese cuadro si se cae de ahí, queda roto? El cuadro mismo no se puede restaurar, porque ese cuadro, aunque tiene la pintura del apóstol, aunque tiene la pintura de alguna escena bíblica, ese cuadro no es lo que tiene la vida de Dios. Ese templo, si se le cayera un pedazo, y ha pasado muchas veces, ¿sí?, que se cae un pedazo del templo, ese templo no se puede recuperar por sí mismo, porque es algo externo, ¿cierto? No se puede recuperar. Allá cerca donde nosotros vivimos, una vez hubo un temblor en un pueblito y se cayeron, ¿cierto? Decía, se cayó la iglesia, ¿cierto? Decía, y duró como 20 años la iglesia caída, porque es algo que no puede restaurarse de manera normal, ¿cierto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Porque eso no es lo que contiene la vida de Dios. La vida de Dios la contiene la iglesia, el cuerpo de Cristo, la suma de sus hijos. Tenemos en nosotros, hermano, y no estoy hablando de un aspecto individual, sino del aspecto corporativo, que es su templo, su casa, la iglesia. Es un organismo vivo que tiene la vida del Señor y que se va desarrollando y se va completando y se va a ir expresando, ¿cierto? Aunque a veces nosotros le pongamos una caja encima, ¿cierto? La iglesia, porque tiene la vida, va a tratar a ver por dónde encuentra la luz y hacia esa luz se va a orientar, porque esa es la vida que tiene dentro, ¿cierto? Y en lo que la iglesia se va a ir formando es esa expresión del carácter del Señor Jesús. Por eso la iglesia
hablándolo corporativamente, querámoslo o no lo queramos, ¿cierto? Vamos a ir siendo conformados al carácter del Señor, y el carácter del Señor es como el de un cordero, ¿sí? Por eso lo que el Señor está haciendo nos como iglesia es conformándonos a su carácter, y eso Él lo va a hacer, hermanos. Él va a hacer que la iglesia sea mansa y humilde como un cordero, que en la iglesia no se perciba ningún brote de altivez, sino por el contrario, toda una disposición a estar, ¿cierto?, siendo conformados a la imagen de su Hijo. Si es que eso fue lo que el Señor se propuso desde el principio. Y esa imagen es la imagen humilde del Señor Jesús, ¿sí? Y para eso el Señor está trabajando ahora, ¿cierto? Y si no lo lograra el Señor por nuestra dureza completarlo, aún todavía va a tener 1000 años después, ¿cierto?, hasta que la vida de Él pueda expresarse, ¿cierto? Como cantábamos ahorita, una ciudad hecha por Él, ¿cierto? Eso es lo que el Señor está haciendo, esa es la iglesia. Pero entonces, hermanos, una cosita más. Cuando nosotros entendemos que la iglesia entonces tiene una vida, y que esa vida es la del cuerpo de Cristo, que la vitalidad del Señor se está expresando y se va a expresar, ¿cierto? Aunque pasemos por circunstancias, algunas difíciles, otras tristes, otras de alegría, ahí la vida del Señor va a seguir buscando su camino en nuestros corazones para que la iglesia sea el cuerpo, exprese el carácter en el cuerpo de Cristo, sea expresado. Decíamos que luego que uno ha visto ese proceso, entonces sí, claro, nosotros empezamos a comprender cuál es la vida que ha de desarrollarse en el cuerpo, ¿cierto? Una cosa es saber que la vida se va a desarrollar porque tiene vida en sí misma, ¿cierto? No hay necesidad de ponerle un respirador artificial porque el cuerpo tiene vida en sí mismo, ¿cierto? Pero qué precioso, hermanos, que a nosotros se nos dejó la evidencia que iba a tener ese cuerpo, y eso es lo que nos refleja el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es el registro de lo que la vitalidad de Cristo en sus hijos empezó a desarrollar. Y entonces eso fue tomado con atenta nota, ¿cierto? ¿No dice así, por ejemplo, el libro de los Hechos? ¿Cierto? Dice que Él tomó nota de lo que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y sigue desarrollando, ¿cierto?, lo que el Señor Jesús siguió haciendo por su Espíritu ahora en nosotros, ¿cierto? Eso es precioso, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Qué? Que el Nuevo Testamento fue un registro de lo que la vida del Señor empezó a producir en sus hijos, ¿sí? Nos deja ver que fue algo verdadero, que fue algo vital. No fue que alguien, como sucede en la mayoría de religiones, entre comillas, ¿cierto? No fue que alguien se encerró en un cuarto oscuro y se le apareció un ángel y le dio un montonón de mandamientos y de fórmulas extrañas para que saliera y que todo el mundo tenía que empezar a cumplir eso. Así no fue escrito el Nuevo Testamento. Si uno se da cuenta, el Nuevo Testamento, hermanos, es el registro de cosas tan vitales, ¿cierto? Tan, vamos a decir así, entre comillas, normales, y en esa normalidad empezamos a ver la formación de Cristo en medio de sus hijos, en medio de su casa. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que aunque venía el enemigo y le ponía el pie encima a la iglesia, ¿cierto? Como fue así en Hechos, empieza uno a leer ahí toda la historia de Hechos. ¿Qué le pasaba? ¿Qué pasaba con eso? Que como la iglesia tenía la vida de Cristo, empezaba, ¿cierto?, como una matica, tú le puedes poner el pie encima, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si tú la dejas ahí, ella va a empezar a recuperarse y a tomar esa vitalidad, ¿cierto? Y lo que pensaba que se había perdido, ¿cierto?, vuelve a germinar porque tiene vida en sí misma. Esa vida es la del Señor en ella, esa es la iglesia. Por eso decía que aunque Pablo perseguía a la iglesia y sacaba a las personas de la casa y las mandaba a matar y todo eso, ¿cierto?, pensando que con eso iba a acabar con la iglesia,
¿cierto? Lo que hacía era multiplicar la vida de la iglesia, porque la iglesia, por esa vitalidad, empezaba a crecer. Y pensando que las personas se iban a amedrentar, porque iban a ver cómo exponían a Esteban y lo mataban delante de todo el mundo y los colgaban allá en Roma y los echaban a los leones y en el circo romano, para que la gente se asustara y temiera eso. Algo extraño sucedía. Las personas antes creían más y se empezaban a convertir más, y las personas se arrepentían de sus pecados y venían y creían en el Señor. Y como Pablo, los que antes perseguían, ahora, al contrario, ahora proclamaban el Evangelio y seguían, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué producía eso? La vida de Cristo en el interior, ¿cierto? Entonces así fue ese testimonio que pasó de los apóstoles a las personas que empezaban a ver el testimonio vivo de la iglesia. Hermanos, en esa época las personas creían en el Señor porque veían la iglesia, porque veían que la iglesia era algo vivo, era algo real, y porque veían incluso que la iglesia, la vida que tenían no era una vida que solamente estaba contenida o encapsulada para esta tierra, sino que veían cómo las personas eran capaces de entregar su vida, del cuerpo, ¿cierto? Porque sabía que su vida era algo más y mayor que la vida solamente aquí natural y terrenal, ¿cierto? Entonces las personas empezaban a recibir al Señor, y aunque eran espantados, ¿cierto? Ese espante, ¿cierto?, lo que hacía era llevar esa vida con ellos. Y por eso uno empieza a ver ahí, hermanos, ese principio de migración que hay para la propagación de la vida del cuerpo de Cristo. ¿Sabe a veces el Señor qué hace? Hace que sus hijos tengan que migrar de una ciudad a otra, ¿cierto? ¿Y quién encapsuló eso dentro de ellos? El Espíritu de Cristo. Es así. Por eso uno ve, por ejemplo, que el apóstol Pedro o Santiago escribía ¿a quiénes? A los esparcidos, ¿cierto? Porque en esa ser esparcidos, ¿sabe qué estaba haciendo el Señor? Esparciendo su vitalidad. Y pasaba algo curioso, los hermanos eran unos esparcidos por allá, otros por allá, otros por allá, otros por allá. Y aunque empezaban a quedar lejos unos de los otros, ¿cierto? Y algunos asustados porque muchos de ellos tenían que esconderse porque a donde llegaban los iban a matar si sabían que eran cristianos, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el tiempo? La vida que llevaban en su interior, ¿cierto? Hacía que algo, hermanos, sin que ellos sepan cómo, sin que sepamos por qué, el Señor empieza en nosotros, ¿cierto?, a buscar espacio, ¿cierto?, en nuestros corazones, y a desarrollar su vida en un mayor nivel, ¿cierto?, en una mayor expresión, porque esa vida tiene que desarrollarse hasta que lleve fruto, hasta que produzca otros granos y esos granos tengan que volver a producir más fruto. Y entonces, ¿saben qué? Los hermanos que habían recibido esa vida, nadie les dijo, nadie les enseñó, pero ellos empezaron a entender que ellos eran el cuerpo de Cristo y que ellos eran la iglesia. Nadie les explicó, nadie les enseñó. Lo que había dicho el Señor acerca de su iglesia era tan básico, ¿cierto? Él dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Pedro no entendió nada de eso cuando el Señor lo dijo, ¿sí? Si alguien hubiera al menos dicho, Señor, ¿y tú cómo vas a hacer esto? No dijo nada, ¿cierto? Cuando el Señor decía acerca de su cuerpo, nadie decía que a la gente le daba miedo preguntarle acerca de eso tan misterioso. Pero cuando el Señor resucitó y su espíritu empezó a desarrollar eso, pasó lo que empezaba a entender el apóstol Juan después. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo acerca de destruir el templo y que Él lo reedificaría en 3 días? ¿No es esto lo que estamos viviendo nosotros? Ahora somos su iglesia. Una revelación llegó al corazón de las personas que habían creído. Ahora esa era su iglesia, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo escribía ese verso? Porque la vida que le transmitieron a él empezó a desarrollar eso en él.
Y él llegó a entender claramente que la vida del Señor iba a crecer hasta hacernos entender, y no solo entender, sino hacernos experimentar, porque eso es la vida, el experimento de la realidad del Señor en nosotros, que somos su iglesia. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Esa iglesia seguía creciendo. El apóstol Pablo también empezaba a ir y a predicarle a los hermanos, ¿cierto? Y donde se convertían, ahí empezaba la iglesia, empezaba la vitalidad del Señor a expresarse, porque eso había sido sembrado en ellos. La iglesia tiene una vida en sí misma. La iglesia no necesita intervención humana para que la iglesia produzca lo que tiene que producir, porque la vida de Cristo está en nosotros, ¿cierto? Pero imagínese qué pasó. El apóstol Pablo fue encarcelado, ¿sí? El apóstol Pablo fue apresado. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Por predicar acerca del Señor. Entonces el apóstol Pablo, como estaba produciendo toda esa conmoción en toda Judea, en Samaria ya, y ya estaban hasta en lo último de la tierra, estaba Felipe, ya había llegado por allá a Antioquía, ¿cierto? Pablo ya había sido llamado por allá a Macedonia, y en el camino se había encontrado por allá en Derbe y a Listra a Timoteo, y habían encontrado a Tito, y por el otro lado habían encontrado a Apolos, y esa esencia del Espíritu del Señor en ellos iba haciendo que en todo lugar donde ellos pasaban, los hermanos iban teniendo conciencia de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo iba predicando, y donde los hermanos iban teniendo vida de iglesia, esa vida seguía madurando en la iglesia, ¿cierto? A tal punto que algunos eran reconocidos como ancianos en medio de la iglesia. ¿Quién enseñó eso? ¿Quién produjo eso? ¿Quién mandó eso? ¿Sí? Parece que nadie dio esas instrucciones. El Espíritu del Señor, madurándose en el corazón de las personas, hizo que eso se produjera de manera natural, ¿cierto? Hizo que eso se empezara a desarrollar en medio de los hermanos, ¿cierto? La vida de Cristo madurándose va a producir en la iglesia ancianos, obispos, ¿cierto? Va a producir diáconos, ¿cierto? Porque eso tiene el Espíritu, el cuerpo de Cristo tiene eso en su interior. Es algo normal. Si tú a la iglesia no intervienes con tu mano natural, la iglesia en sí misma va a ir madurándose sin que sepamos cómo, porque eso solo lo hace Dios. Y en esa maduración van a empezar a aparecer unos dones preciosísimos, unos ministerios hermosísimos, porque ¿quién tiene ese contenido? El cuerpo de Cristo, el Espíritu de Cristo es el que produce los dones, los ministerios, el gobierno en medio de la iglesia, ¿cierto? Por eso cuando empieza la iglesia a madurar, lo normal es que aparezcan los dones, que unos hagan una cosa, que otros hagan otra, porque eso, dice Pablo en Romanos, es una figura del cuerpo. Y algunos incluso, como decíamos, llegan a ser ancianos en medio de la iglesia, ¿cierto? Y dentro de esos ancianos incluso, ¿sabe qué va a pasar? Según el desarrollo de lo que está aquí escrito, cuando nosotros leemos esto, leemos lo que le pasó a ese pequeño granito de maíz que fue sembrado en un momento, ¿cierto? Y empezamos a leer la historia de lo que le fue pasando a ese granito de maíz. ¿Sí me hago entender? Y entonces nos dimos cuenta que después de esos ancianos, incluso esos hermanos tenían que salir ahora a otros lugares incluso, a llevar nuevamente esa vitalidad transmitida del Señor al espíritu, al corazón de las personas. Y por eso muchos más eran agregados a la obra de la iglesia, de entre los ancianos de la localidad, ¿cierto? Lo normal es que después, con el tiempo, a los que el Señor va llamando, salga esa propagación de la vida hacia otros lugares. Pero tiene esa vitalidad en sí misma, ¿sí? Entonces imagínense qué pasó. Todo eso estaba así, eso uno lo ve en el desarrollo de Hechos. Todo el capítulo de Hechos es como esa historia de lo que le va pasando a esa vitalidad que el Señor puso en la iglesia.
Y entonces el apóstol Pablo fue apresado. Lo pusieron físicamente detrás de unas cárceles, ¿cierto? Y entonces el apóstol Pablo empieza a escribir desde ahí, desde esa cárcel, empieza a escribir unas epístolas, ¿cierto? Y esas epístolas quedaron registradas por nosotros hasta hoy, no solamente para que nosotros las tuviéramos en lo externo, sino para que viéramos la vitalidad que el Espíritu Santo infundió por esto, ¿cierto? Que no fue algo natural. Si fuera algo natural, de pronto Pablo no se hubiera ido a una cárcel a escribir el Evangelio, o escribir la epístola a los Efesios, o escribirle a decir, ¡ay! Como la obra del Señor tiene que continuar y el Espíritu de Cristo está en la iglesia, y esto no va a terminar cuando apresen al apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Él tenía que saber y entendió y sabía que tenía que transmitir la continuación de la maduración de la obra de Cristo, de la obra en el cuerpo de Cristo. Y entonces él por eso escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se da uno cuenta que eso no fue intervención humana de Pablo? Porque Pablo, cuando uno lee aquí, Pablo tenía otros planes, ¿cierto? Pablo quería ir a los romanos, por ejemplo. Él quería ir a visitar la iglesia en Roma, ¿sí? Y él por sí mismo quería ir. Y probablemente él sí decía, bueno, ya voy haciéndome viejo y la obra del Señor tiene que seguir madurando y tiene que seguir avanzándose, porque no es la obra de Pablo la que está escrito aquí. Es la obra del Señor Jesús, de Cristo, que fue puesto en el interior de Pablo, y que Pablo, claro, dio permiso para que esa vida fuera desarrollándose y dando la medida cada vez mayor de él, ¿cierto? Entonces Pablo tenía que escribir. Entonces seguramente si hubiera sido por voluntad de Pablo, él hubiera dicho, bueno, prepárame un buen escritorio, una buena casita ya para pasar mi vejez, y escribirle algunas instrucciones a algunos hermanos. No, Pablo lo cogieron preso a la fuerza, lo llevaron allá a barrotes, ¿cierto? Y él encapsulado, cuando Pablo ya no podía hacer nada, ¿sí? Adivine quién sí podía seguir transmitiendo esa vida, el Espíritu. Y entonces Pablo escribió, hermanos, unas cartas que para mí tienen un especial significado, porque nos muestran cómo la vitalidad del cuerpo de Cristo trasciende hasta nuestros días. Si Pablo no hubiera escrito esas epístolas, sabe que la iglesia hubiera parecido como una más, como digamos, otra vez tomando el ejemplo de la matica de maíz, como si le hubieran pasado una machetazo en la mitad. Si Pablo no hubiera escrito Primera y Segunda Timoteo, si Pablo no hubiera escrito la carta a Tito, y si Pablo no hubiera escrito la carta a Filemón, ¿cierto? Es como si a esa carta a esa obra le hubieran podido así, y veríamos como algo mocho. No, Pablo quedó encarcelado, ¿sí? Pero ¿por qué Pablo escribe esas cartas? Y vamos terminando. Porque mira, Pablo escribe, podríamos dividir lo que Pablo escribió, digámoslo así, en tres grandes grupos de cartas. Las cartas a las iglesias, ¿cierto? Que Pablo escribió a varias iglesias, a Roma, a Filipos, a Corinto, a Tesalónica, ¿cierto? El grupo de cartas que de Pablo, ahora no solo con Pablo, sino que Pablo, por eso vemos cómo ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, y lo que se iba transmitiendo no solamente era el estilo de Pablo, la forma de Pablo, sino era la maduración del Espíritu del Señor por el Evangelio, usándose a Pablo, pero con Pablo justo con Timoteo y con Silvano, como escriben algunas cartas, ¿cierto? Entonces están esas cartas que están escritas a las iglesias, que nos hablan de la comprensión a lo que el cuerpo de Cristo debe llegar. Por eso esas cartas están escritas a las iglesias locales, ¿sí? Solo leyendo los saludos ya hay mucha revelación del Espíritu del Señor para nosotros en esas cartas. Pero Pablo no solamente escribió cartas a iglesias, sino que Pablo llegó también a escribir una carta, que es la carta a los Gálatas, que es una carta diferente a las demás, porque está escrita a toda una región de iglesias. Porque la iglesia no está solamente de una manera individualista. La iglesia sí es la iglesia en cada localidad, pero está en el conjunto de la obra.
¿cierto? Por eso Pablo escribía a los Gálatas, que es un conjunto de iglesias que están cercanas, ¿cierto? Geográficamente, por donde fue desarrollado el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? Eso es Gálatas. O como el apóstol Juan, que escribía a las iglesias del Asia, que también cumplían ese mismo principio, estaban cercas unas de otras y habían sido edificadas por medio del ministerio del apóstol Juan. Por eso Juan hace un solo libro y las envía a las 7 iglesias que están en Asia. Esa es la obra. O sea que la iglesia tiene que saber que está en medio de una obra que es más amplia. Por eso uno ve que en las mismas epístolas de Pablo a las iglesias, unas iglesias tenían comunión con otras iglesias, unas iglesias eran testimonio para otras iglesias en determinados aspectos y otras eran testimonio del Señor en determinados otros aspectos. Y por eso en el Apocalipsis el Señor dice hoy lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que mientras el Señor le hablaba a Éfeso, la Odisea tenía también puestas sus oídos en lo que le estaba diciendo a Éfeso, porque lo que le estaba diciendo a Éfeso también le iba a servir a Sardis, a Filadelfia, todas, ¿cierto? Pero luego, ese es el segundo, digamos, esa carta especial de Pablo. Pero luego Pablo escribe unas cartas que van dirigidas a personas, a individuos. ¿Y esos individuos quiénes eran? Esos individuos habían sido hermanos que desde muy jóvenes habían compartido lo que, no vamos a decir solamente el estilo de Pablo. Cuando usted lee bien despacio Hechos de los Apóstoles en ese aspecto, uno se da cuenta que es una providencia del Espíritu de Cristo, providenciando algo para el desarrollo de la vida del Señor en la iglesia, más adelante. Entonces, ¿quién era Timoteo? ¿Quién era Tito? ¿Quién era Filemón? ¿Sí? Eran hermanos que habían recibido la vitalidad de Cristo, en su parte infundida, imputada seguramente porque habían recibido al Señor, pero en la formación del carácter representativo que tenían ellos del ministerio del Señor Jesús, lo habían recibido por medio de Pablo. Por eso Pablo, cuando pasó por Derbe y Listra, ¿cierto? Dice que llevó con él a Timoteo y más adelante por allá se encontraron a Tito, ¿cierto? Y ellos estaban ahí viendo, ¿cierto?, lo que Pablo hacía y aprendiendo del carácter de Pablo. Que el carácter de Pablo, ¿cuál era? Era el que el Señor había formado en él. Por eso en alguna oportunidad Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, no te dé vergüenza dar testimonio de mí, ¿cierto? Qué extraño ese versículo, ¿cierto? Pablo a veces decía que le decía a Timoteo eso: no te avergüences de dar testimonio de mí, dice, y del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque uno se daba cuenta que Pablo ahora había sido conformado tanto a esa vitalidad que había en él, que era el carácter de Cristo, ¿cierto? Y entonces Timoteo recibe esa vitalidad, digámoslo así, del carácter del Señor formado en el apóstol. Entonces, ahora ¿sabe qué pasó? Que Pablo le escribía esas cartas a Timoteo. Y esas cartas para Timoteo era algo personal, pero algo que tenía que ver con la obra del Señor en medio de su cuerpo. Entonces, esas cartas es una continuación de la vitalidad de la vida que tiene el Espíritu en la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo le va a decir a Timoteo, por ejemplo, le va a decir así: mira, Timoteo, como yo te rogué, porque qué precioso ver el carácter, ¿cierto?, de Pablo ahora como el de Cristo. Pablo antes no era de mucho rogar. Cuando usted ve a Pablo en su principio, no se tomaba mucho tiempo para rogar. Él no iba rogándole a los cristianos: por favor, le ruego que deje de predicar de Cristo. No, él ¿sabe qué hacía? Entraba y tomaba a las mujeres del cabello, las sacaba a la calle, les daba una paliza y volvía y les decía: y sigue hablando de Cristo y a ver qué le pasa. Lo mismo que le pasó a Esteban, ¿cierto? Ahora Pablo, con un hermano que era mucho más joven que él lo había tomado desde temprana edad, ahora él escribe esa carta. ¿Y sabe cómo le escribe Pablo? Dice: te ruego, Timoteo, ¿cierto? O sea, que distinto ahora era el carácter,
¿cierto? Pero ¿sabe qué es curioso? Que Pablo le ruega un mandamiento. Eso es muy curioso. Pablo dice, que es como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, te ruego que cumplas este mandamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera solo lo de Pablo, pues Pablo simplemente digo, bueno, yo te ruego y tú mirarás si te parece o no te parece. Pero como Pablo no está transmitiendo solo lo de él, sino que está transmitiendo la vitalidad de la obra de Cristo y en función de la iglesia, entonces Pablo empieza a decirle a Timoteo, Timoteo, como te rogué que te quedaras en Éfeso, ¿sí? ¿Para qué? Para que corrijas lo deficiente, ¿cierto? Para que guarde la doctrina, ¿cierto? Al final hay una frase que pienso yo resume un poco todo lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, porque recordemos que Pablo estaba preso, ¿cierto? Y es como si la obra del Señor estuviera en suspenso, ¿cierto? Imagínense lo que fuera para la iglesia en esa época, ¿cierto? Lo significativo que era Pablo en medio de ellos. Él había llevado el testimonio, había firmado la iglesia, las había establecido, ¿cierto? Había establecido la doctrina. ¿Cuántas cosas era Pablo para la iglesia, ¿cierto? Era muy significativo. Y ahora llegaba la noticia, ¿sabe qué? Pablo está preso. A Pablo lo cogieron y está preso y fue condenado a cadena perpetua y lo más seguro es que en unos meses le van a quitar la cabeza, ¿cierto? Entonces Pablo escribe así a Timoteo. Mira, Timoteo, yo te escribo todas estas cosas por si tardo en volver. ¿Sí recuerdan más o menos? No estamos leyendo todos los versos porque sé que los hermanos los recuerdan y no nos daría el tiempo tampoco, ¿cierto? Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si yo llegara a tardarme en volver, porque no sé si llegue a volver otra vez, ¿sí? Te encargo que cuide las palabras, ¿cierto? Lo que de mí oíste, encárgalo también a otros, ¿cierto? Y Timoteo, para que si yo tardo en volver a ti, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad, Timoteo. ¿Sí? Y entonces Pablo empieza a mandarle un pocotón de cosas a Timoteo, y ahora uno empezaba a entender por qué Pablo hablaba así a Timoteo de mandamientos, y Pablo siempre hablaba de te ruego, ¿cierto? Empieza a decirle a Timoteo, Timoteo, te mando, no solamente te encargo, sino que te mando. Pero ¿sabes por qué te mando, Timoteo? Porque este es el mandamiento que viene a nuestra vida y nos manda desde adentro, es algo que no podemos contener, ¿sí? Y le escribe a Tito también, ¿sabe cómo le escribe Tito? Pablo le escribe a Tito, le dice, Tito, te mando delante del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué le mandaba? Le mandaba que continuara con la obra, con la misma obra de la que Pablo había sido participante. Y por eso le decía, así como te mandé que te quedases allá, ahora a Tito le decía en Creta, ¿se acuerdan? Te mando como te quedaste en Creta. ¿Y qué le mandaba a Pablo, por ejemplo? Que guardara la doctrina y que estableciera ancianos en cada ciudad, ¿sí? ¿Y por qué Pablo tenía que mandarle eso a Tito? Ya dijimos, por un lado, porque es la vitalidad que va llenándonos. Y hermano, hasta hoy no es ese mandamiento el que nos ha encargado a nosotros, no es el mandamiento que nos ha llegado hasta nosotros. Si no hubiera sido porque los hermanos hubieran cumplido, dándole espacio a la vitalidad del Señor que hay en ellos, hoy no estaríamos nosotros aquí como iglesia, ¿cierto? No estaríamos. Si eso no se hubiera desarrollado y traspasado del uno al otro y del otro al otro, y esa vida, hermanos, y esa vida hoy ha hecho que nosotros seamos hijos de Dios, y esa vida ha hecho que nosotros hoy día seamos iglesia y tengamos conciencia de lo que somos, el cuerpo de Cristo, la iglesia aquí en esta ciudad, en Villavicencio, ¿cierto? Y Pablo ahora, ¿por qué mandaba a otros que también hicieran? ¿Quién era el que tenía que salir a evangelizar y a predicar? El mismo Pablo. Pero ahora, ¿qué pasaba con Pablo? Estaba preso. Y entonces, ¿cierto? ¿Quién tenía ahora que asumir? ¿Quién tenía que seguir? ¿Cierto? Pues aquellos que tenían la vida de Cristo adentro,
el Espíritu los iba a estar conduciendo, y ahí entiendo por qué Pablo tenía que mandar a Tito y mandar a Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque si no eran mandados, probablemente ellos hubieran dicho, uy, no, ¿cierto? No. Esto no es para nosotros. No, ¿qué tal? ¿Qué tal hacer lo que hacía antes Pablo? ¿Cierto? Eso como que podría haber llenado de temor, y realmente eso es lo que pasa en esas cartas que Pablo le dice a Timoteo, le dice a Tito. La carta de Filemón tiene otro contexto también, pero le empieza a decir eso. Miren, ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo hace esto, ¿sí? Yo soy preso, pero en Cristo. Yo no soy preso de una celda física. Nosotros todos somos esclavos de Cristo. Y todos tenemos la vida de Cristo. ¿Y sabe qué pasa si nosotros dejamos la vida de Cristo que germine? Que se va a volver a repetir esto mismo, hermanos, porque es que la historia de la iglesia no sale de estas cartas que quedaron escritas en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos estar en distintos lugares, pero nuestra experiencia sigue siendo esta misma. Podemos estar en distintas épocas, pero nuestra experiencia sigue siendo esta misma. A nosotros podemos estar en distintas circunstancias, pero todas las circunstancias ya fueron escritas aquí, porque aquí en la palabra está escrito lo que produce la vida de Cristo si nadie la estorba. Entonces, hermanos, hoy somos nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en la iglesia hay una vida que se tiene que ir desarrollando. Y la iglesia tiene que ir madurando. No porque alguien le diga que tiene que madurar, porque la iglesia en sí misma tiene una vida que se va desarrollando. ¿Y sabe qué va a pasar? Las personas van a recibir al Señor. ¿Y sabe qué va a pasar? Si nadie estorba eso, ¿sabe qué va a pasar? Esas personas que reciben al Señor van a ser conscientes que son la iglesia. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando tengamos conciencia de iglesia nos vamos a dar cuenta que el Señor va a establecer ancianos. Eso es natural. Eso es lo que, si alguien se opone a eso, ¿cierto? Es como oponerse al desarrollo de la vida que tiene la iglesia en sí misma, al cuerpo de Cristo. ¿Y sabe después qué va a pasar? Que esos hermanos van a tener que ir a llevar el evangelio a otras partes, ¿sí? Y si alguien es llamado a esa obra y se resiste, ¿sí? Ahí va a experimentar lo que es el mandamiento de Dios, porque eso no es solamente de Él, es la obra de Dios, el cuerpo de Cristo expresándose. Y algunos, como uno ve en el Nuevo Testamento, algunos también se apartaron de esa obra y de ese llamamiento, ¿sí? Así que si tú dejas eso quieto y la vida del Señor se sigue madurando en el interior, van a salir muchos otros a llevar más evangelio a otras partes, a edificar otras iglesias, a que el reino del Señor se establezca. Y si tú dejas quieto eso, que la vida produzca lo que tiene que producir, ¿sabe qué va a pasar? Que esos otros van a encargar también a otros. Y esos otros a otros, y a otros, y a otros. Y si no hubiera sido así, hoy no estaríamos aquí. Oremos al Señor. Démosle gracias al Señor por su vida, por su vitalidad en medio nuestro, hermanos.